Bien, jóvenes, continuando con el área de razonamiento matemático, vamos a trabajar como tema central las sucesiones aritméticas. Hoy en día existen diferentes tipos de sucesiones, pero van a haber algunas sucesiones que presentan una relación. Por lo tanto, si encontramos algunas sucesiones que presentan alguna relación, esa podría ser sucesiones aritméticas. ¿Qué dice con respecto a las sucesiones aritméticas? Dice, es un conjunto ordenado de números que presenta en cada caso una razón constante. Dice, si se tiene que t sub 1 o primer término, t sub 2 segundo término, t sub 3 tercer término, t sub 4 cuarto término, t sub 5 o quinto término, puntos suspensivos, t sub n o último término, ¿qué quiere decir? Que para que sea una sucesión aritmética, dice que tiene que presentar una razón constante. ¿Qué significa esto? Que de t sub 1 a t sub 2, la razón tiene que ser constante. De igual manera, de t sub 2 a t sub 3, la razón tiene que ser constante. ¿Qué quiere decir? Que si la razón es constante, esta sucesión se va a llamar sucesión aritmética. Por lo tanto, t sub 1 vendría a ser igual a ¿quién? Como es el primer término de la sucesión, t sub 1 lo vamos a llamar t sub 1 más 0 veces la razón. Ahora, si trabajamos t sub 2, ahí sí hay que tener cuidado. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero hallar el segundo término, este va a ser igual a t sub 1 más una vez la razón. T sub 1 más una vez la razón. ¿Y cómo sería si queremos hallar el tercer término? Si tú quieres hallar el tercer término, este va a ser igual a t sub 1 más r más r. O sea, el tercer término va a ser igual a t sub 1 más dos veces la razón. Entonces vamos a colocar que t sub 3 es igual a t sub 1 más dos veces la razón. ¿Cómo sería para t sub 4? T sub 4 vendría a ser igual a t sub 1 más r más r más r. O sea, sería t sub 1 más 3 veces la razón. ¿Y cómo sería para t sub 5? Para t sub 5 sería t sub 1 más r más r más r más r. O sea, sería t sub 1 más 4 veces la razón. Y así va avanzando el t sub 1 y la razón para poder hallar luego el último término. Pero para poder hallar el último término tenemos que analizar todos estos casitos. Por ejemplo, si tenemos t sub 5, equivale t sub 1 más 4 veces la razón. ¿Qué quiere decir? Que el subíndice más el coeficiente de la razón te sale sumando la cantidad de términos. Allá, profesor, el subíndice más el coeficiente de la razón me da el cuarto término, o sea, el t sub 4. Ahí entendí, profesor. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo el tercer término, va a ser igual a t sub 1 más 2 veces la razón. Porque 1 más 2 es igual a 3. ¿Qué quiere decir? Que si queremos hallar el último término llamado t sub n, este va a ser igual a ¿quién? A t sub 1 más paréntesis. Vamos a darle un valor de tal manera que nos salga n. Pero ten presente que sumando el subíndice con el coeficiente que tiene la razón, tiene que sumarme la cantidad de términos. Ya entendí ya. Por lo tanto, tendría que ser n-1 por la razón. Y de esa manera, nosotros estamos hallando el último término, o también conocido como término enésimo.
Y este término enésimo va a ser muy importante para ti cuando tú quieras realizar algunos tipos de problemas acerca de sucesiones aritméticas. Pero para eso vamos a ir denotando. El t sub n nos representa el último término, o término enésimo. Último término. También se le llama término enésimo. Ahí está. ¿Cómo llamamos a t sub 1? A t sub 1 lo llamamos primer término. De acuerdo a la sucesión se llamaría primer término. Ahí está. R, ¿qué nos representa? R nos representa la razón constante. Entonces vamos a colocar a R razón constante. Ahí está. ¿Y cómo se llamaría el n? Profesor, pero no está el n. Claro, no se encuentra el n, pero n, ¿qué representa? La cantidad de términos que tiene la sucesión aritmética. O sea, sería el número de términos. Número de términos. Y con esto ya tenemos una idea un poco más clara de cómo representar teóricamente una sucesión aritmética. Bien, jóvenes, luego de haber reconocido teóricamente el término enésimo o último término de una sucesión aritmética, ahora vamos a hallar ¿qué cosa? Vamos a hallar la suma de sus términos. Dice, para poder hallar la suma de sus términos, este método consiste en sumar de una manera directa cada uno de los términos de la sucesión aritmética. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros queremos hacer uso de la suma de términos de una sucesión aritmética, lo podemos trabajar de una manera más directa. ¿Qué significa? Que si tenemos t sub 1, t sub 2, t sub 3, t sub 4, puntos suspensivos, t sub n, y tenemos una razón constante, quiere decir que esta sucesión es aritmética. Por lo tanto, si queremos hacer uso de la suma de términos de esta sucesión aritmética, este va a ser igual siempre a t sub 1, para poder hallar la suma en forma directa, t sub 1 más t sub n por la cantidad de términos. Profesor, la cantidad de términos no sabemos cuánto vale. La cantidad de términos se llama n sobre 2. Y con esa manera directa vas a hallar la suma de los términos de cualquier sucesión que sea aritmética. Suma de términos de una sucesión aritmética siempre va a ser igual a t sub 1 más t sub n por n, que es la cantidad de términos sobre 2. Ahora, a manera de ejemplo tenemos lo siguiente. Dice, ubicar cada suma en función de t sub 1, t sub n y n. ¿Cómo sería? Sería así. Si quiero sacar la suma de los 6 primeros términos, ello va a ser igual a ¿quién? Empleando la propiedad, sería t sub 1 más t sub n, pero la n vale 6. O sea, sería t sub 6 por la cantidad de términos. La cantidad de términos vale 6 sobre 2. ¿Y cómo sacamos la suma de los 9 primeros términos? Igualito, nos guiamos en la propiedad. Este vendría a ser igual a t sub 1 más t sub n. Pero la n vale 9. O sea, sería más t sub 9 por n, que ya sabemos que vale 9 sobre 2. Y de esta manera sacamos la suma de los 9 primeros términos de la sucesión aritmética. Ahora, a manera de ejemplo, vamos a ubicar cada uno de los términos en función de t sub 1 y r, como la parte anterior. O sea, ¿qué significa? Que si yo tengo t sub 5,
tengo que dejarlo en función de t sub 1 y r. ¿Cómo sería si lo queremos dejar en función de t sub 1 y r? A t sub 5. T sub 5 sería igual a t sub 1, recordando, más 4 veces la razón. Para eso tienes que recordarte. Ahora, t sub 9, igualito, profesor, en función a t sub 1 y r, sería t sub 1 más 8 veces la razón. ¿Qué quiere decir? Que t sub 9 es igual a t sub 1 más 8 veces la razón. ¿Cómo sería para t sub 12 o término 12? Sería t sub 1 más 11 veces la razón. Finalmente tenemos el vigésimo término, pero el vigésimo término se llama t sub 20. Por lo tanto va a ser igual a t sub 1 más 19 veces la razón. Y de esa manera hemos reconocido también la suma de términos de una sucesión aritmética. Bien, jóvenes, ahora vamos a resolver el problema número 1, que dice: determina la razón de una sucesión aritmética donde el término del lugar 5 es igual a 28 y el término del lugar 10 es igual a 58. Lo que tú tienes que hacer ahí es analizar el problema. Ten presente que te está pidiendo la razón de una sucesión aritmética. Por lo tanto, el problema se refiere acerca de sucesiones aritméticas. Para eso tienes que recordar cada una de sus propiedades. En este caso vamos organizando nuestros datos. ¿Para eso qué hacemos? Para poder hallar la razón, ten presente que el término del lugar 5 es el quinto término. Por lo tanto, el quinto término de la sucesión aritmética dice que vale ¿cuánto? Vale 28. Entonces vamos colocando el quinto término llamado t sub 5 es igual a 28. Por lo tanto, lo vamos a llamar ecuación número 1. Ahí está. Luego, ¿qué más tenemos? Dice, el término del lugar 10. Allá, profesor, se refiere al décimo término. Por lo tanto, el décimo término dice que es igual a 58. Entonces, el décimo término es igual a 58. ¿Qué quiere decir? Que lo vamos a llamar ecuación número 2. Y en base a esto tenemos que buscar la manera de hallar la razón. ¿Cómo hallaríamos la razón? Para eso recordamos que es una sucesión aritmética lo que estamos practicando. Por lo tanto, t sub 5 es igual a ¿quién? Recordando la propiedad. A t sub 1 más 4 veces la razón. Y ello va a ser igual a 28. En la otra, t sub 10 es igual a 58. Por lo tanto, si el décimo término es igual a 58, también podemos aplicar la propiedad. T sub 10 es igual a t sub 1 más 9 veces la razón. Y ello es igual a 58. Y como tú puedes apreciar ahí, ¿qué se está formando? Se está formando un sistema de ecuaciones. Correcto. Entonces vamos a llamar primera ecuación, que ya lo sabemos, y la segunda ecuación. Entonces, ¿de qué manera tenemos que hallar la razón? Porque bien claro nos dice, halla la razón. Entonces, si queremos hallar el valor de la razón, tenemos que eliminar a t sub 1. Entonces, ¿de qué manera podemos eliminar a t sub 1 directamente? Para eso, vamos a restar la ecuación 2 de la ecuación 1. Si la restamos, se va a eliminar el t sub 1. Vamos a ver si es cierto. T sub 1, ecuación 2, menos la ecuación 1, que es t sub 1, se elimina. Claro, t sub 1 menos t sub 1 se cancela. Ahí lo tenemos. Y nos va a quedar la razón. ¿Cómo? 9r menos 4r sería ¿cuánto? 9r menos 4r es igual a ¿cuánto?
En este caso, ¿qué nos quedaría en el segundo miembro? Únicamente 58 menos 28. ¿Cuánto daría? 58 menos 28. Por lo tanto, 5 veces la razón es igual a ¿cuánto? 58 menos 28 es igual a 30. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la razón ¿a cuánto va a ser igual? A 30 sobre ¿cuánto? Sobre 5. ¿Cuánto sería 30 sobre 5? 30 sobre 5 sería 6. Quiere decir que la razón en el problema que representa una sucesión aritmética es igual a 6. Y si la respuesta es 6, vamos a marcar la alternativa C. Bien, jóvenes, ahora vamos a efectuar el problema número 2, que dice: en una sucesión aritmética, el segundo término es igual a menos 23 y el último 32. Si se sabe que hay un total de 12 términos, hallar la razón. Entonces, ya sabemos que el problema se refiere a una sucesión aritmética. Entonces, si el problema se refiere a una sucesión aritmética, lo que tú tienes que hacer es organizar cada dato. En este caso, ¿cómo sería? Primer dato, el segundo término dice que es igual a menos 23. Entonces vamos a colocar así: el segundo término, o sea, t sub 2, es igual a menos 23. ¿Y qué se ha formado? Se ha formado la primera ecuación. Quiere decir que el segundo término es igual a menos 23. ¿Qué más dice? Dice que el último término es igual a ¿cuánto? A 32. Entonces, el último término, ¿cómo se le llamaba el último término, profesor? Se le llamaba t sub n. Dice que t sub n, que es el último término, vale 32. Entonces vamos a llamarlo ecuación número 2. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros empleamos, para poder hallar, empleamos las sucesiones aritméticas, por propiedad sabemos que t sub 2 es igual a ¿quién? A t sub 1 más una vez la razón. Y ello va a ser igual a menos 23. Ahora, si tengo que t sub n es igual a 32, ¿cómo trabajamos el t sub n? Para eso recordamos. Allá, profesor, el t sub n es igual a t sub 1 más n menos 1 por la razón. Y ello va a ser igual a ¿cuánto? Dice que el último término es igual a 32. Entonces ya tenemos formada la ecuación número 1. Ahí está. Y también formada la ecuación número 2. Pero hay un pequeño detalle. Dice que hay, en esta sucesión, hay un total de 12 términos. Quiere decir que si hay un total de 12 términos, quiere decir que la n tendría que ser ¿cuánto? Tendría que ser 12. ¿Por qué? Porque la n, acuérdate, ¿qué nos representa la n? La n nos representa la cantidad de términos. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de términos que tiene la sucesión aritmética en el problema es igual a 12. Por lo tanto, n es igual a 12. Y si n es igual a 12, ¿cómo te queda? Te quedaría así. Ya, profesor, la n es igual a 12. O sea, ¿qué nos quedaría? T sub 1 más una vez la razón es igual a menos 23. Nuevamente lo trabajamos así. Número 1. Y aquí, sabiendo que la n vale 12, ¿cómo quedaría? Allá, profesor, quedaría t sub 1 más 12 menos 1 sería 11. O sea, sería 11 veces la razón. Y todo eso de ahí se iguala a 32. Y así, de esta manera, nos quedaría la segunda ecuación. Y una vez que no ha quedado de esa manera, ¿qué haces? Allá, profesor, vamos a emplear sistema de ecuaciones. Si tú empleas sistema de ecuaciones, ¿de qué manera lo vas a practicar? Para eso, si quieres hallar la razón, ¿a quién tendrías que eliminar?
Ah, profesor, tendría que eliminar a t sub 1. La única manera de poder eliminar a t sub 1 es que la ecuación 2 se reste miembro a miembro con la ecuación número 1. Por lo tanto, ¿cómo quedaría? Quedaría así. T sub 1 menos T sub 1 se cancela. Ahí está. ¿Qué más podríamos hacer? Ah, ya. 11 veces la razón menos una vez la razón. ¿Qué quedaría? Quedaría así. 11 veces la razón menos una vez la razón. Y ello es igual a ¿cuánto? A 32 menos 32 menos 23. Y así tienes que hacerlo. Por lo tanto, ¿qué quedaría? 10 veces la razón es igual a ¿cuánto? A 32 menos 23. Quiere decir que quedaría 32 más 23 por el doble signo. ¿Cuánto sería 32 más 23? Sería 55. Por lo tanto, ya podemos hallar el valor de la razón. Para eso dejamos despejada la razón. ¿Cómo te quedaría? Te quedaría 55 sobre 10. Y ese sería el valor de la razón. Pero hay un pequeño detalle. Nosotros podemos simplificarlo. Entonces, la razón sería igual a ¿cuánto? Vamos a sacar con cuidado la quinta. Quinta sería 11. La quinta de 10 sería 2. ¿Algo más? Ya no, profesor. Por lo tanto, la razón valdría 11 sobre 2. Y si la razón vale 11 sobre 2, vamos a marcar con cuidado la alternativa A. Bien, jóvenes, ahora vamos a practicar el problema número 3, que dice: determina cuántos términos tiene la siguiente sucesión si la suma de sus dos últimos términos es igual a 201. Tenemos 9, 12, 15, 18, 21, 24 y puntos suspensivos. Entonces, lo que tenemos que hacer antes de practicar el problema es verificar si esta sucesión es aritmética. Entonces, lo que vamos a hacer es verificar si esta sucesión es aritmética. Para eso decimos, del 9 al 12, la sucesión aumenta 3. Del 12 al 15, también está aumentando 3. Del 15 al 18, aumenta 3. Del 18 al 21 aumenta 3. ¿Por qué? Porque 18 más 3 es igual a 21. Del 21 al 24 también está aumentando 3. ¿Qué quiere decir con esto? Que efectivamente esta sucesión es aritmética. Y si la sucesión es aritmética, ¿qué más nos dice? Nos dice cuántos términos tiene esta sucesión, sabiendo que la suma de sus dos últimos términos es igual a 201. Entonces, ¿cuáles serían los dos últimos términos de esta sucesión? Para eso recordamos, ten presente que el último término se llamaba t sub n y eso no va a variar. Entonces, si me pide que la suma de sus dos últimos términos es igual a 201, ya sabemos que el último término es t sub n. ¿Cuál sería el otro? El otro tendría que ubicarse aquí. ¿Y cómo se llamaría? Se llamaría t sub n menos 1. Entonces, ahora sí, como dato, ya sabemos que la suma de sus dos últimos términos es igual a 201. ¿Cómo lo harías? Allá, profesor, los dos últimos términos va a sumar 201. O sea, te queda así. T sub n menos 1 más t sub n es igual a 201. ¿Por qué? Porque la suma de sus dos últimos términos es igual a 201. Entonces, ¿qué vamos a hacer luego? Lo que vamos a hacer aquí con cuidado es desarrollar en forma separada el t sub n y el t sub n menos 1. ¿Cómo sería? Primeramente vamos a hallar el t sub n. Sabemos que t sub n es igual
a t sub 1 más n menos 1 por la razón. Entonces, si se muestra la sucesión, lo que vamos a hacer es reemplazarlo. ¿Cómo sería? T sub n es igual. ¿Cuánto te vale t sub 1? T sub 1 nos vale 9. O sea, quedaría 9 más n menos 1 multiplicado por la razón. Pero la razón sabemos que es constante. ¿Y cuánto te vale? Te vale 3. Entonces le colocamos por 3. Por lo tanto, t sub n va a ser igual a ¿cuánto? A 9 más 3 por n, 3n. 3 por menos 1, menos 3. Eso es realizando la propiedad distributiva. Por lo tanto, el t sub n, ¿a qué vendría a ser igual? Para eso lo operamos como si fueran términos semejantes. ¿Qué te va a quedar? Te quedaría 3n más 9 menos 3 sería más 6. O sea, quedaría 3n más 6. Y ya tenemos el valor de t sub n. T sub n es igual a 3n más 6. Entonces vamos a reemplazar diciendo que t sub n es igual a 3n más 6. Ahora, vamos a practicar el t sub n menos 1. Aquí sí hay que tener un poquito de cuidado. ¿Cómo sería? Sería así. T sub n menos 1 va a ser igual. Si hemos sacado el t sub n, nos guiamos. Profesor, este va a ser igual a t sub 1 más... Acuérdate que si en t sub n colocabas entre paréntesis el valor de n menos 1, ¿cómo sería ahora? Ah, profesor, colocamos entonces el valor de n menos 1 menos 1 multiplicado por la razón. En este caso la razón ya lo tenemos por r. Entonces t sub n menos 1 va a ser igual. Reemplazándolo, ¿cómo te queda? T sub 1, ¿cuánto te vale? En la misma sucesión, t sub 1 vale 9 más n menos 1. Menos 1 sería n menos 2. Por la razón que vale ¿cuánto? Si la razón es constante, también vale 3. ¿Qué quiere decir? Que el t sub n menos 1, t sub n menos 1 va a ser igual a ¿cuánto? Para eso lo operamos. 9 más 3 por n sería 3n menos 3 por 2, 6. O sea, quedaría 9 más 3 por n, 3n menos 6. De esa manera. Por lo tanto, ya sabemos cuánto vale t sub n menos 1. Lo voy a reemplazar por el espacio. El valor de t sub n menos 1, ¿a qué vendría a ser igual? Ah, profesor, vendría a ser igual a 3n más 3. Y vamos a colocar así. 3n más 3. Más el t sub n que vale 3n más 6. Y eso de ahí lo vamos a igualar a ¿cuánto? A 201. Por lo tanto, ya vamos a hallar el valor de n. Y ya sabes que n, ¿qué nos representa? La cantidad de términos que tiene esta sucesión. Entonces decimos, 3n más 3n sería 6n. Más 3 más 6 sería más 9. Y ello es igual a 201. Por lo tanto, 6 veces n es igual a ¿cuánto? A 201 menos 9. ¿Cuánto es 201 menos 9? Allá, profesor, restamos. 201 menos 9 es igual a ¿cuánto? A 192. Por lo tanto, ¿a qué vendría a ser igual la cantidad de términos? La cantidad de términos vendría a ser igual a ¿cuánto? A 192 sobre 6. ¿Cuánto sería 192 sobre 6? Para eso dividimos. 192 sobre 6. ¿Cuánto sería? Para eso dividimos. 19 entre 6 directamente. Ah, profesor, queda 3. Sobra 1. Y 12 sobre 6 daría 2. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de términos que tiene toda la sucesión es igual a ¿cuánto? A 32. Por lo tanto, si la cantidad de términos es igual a 32, vamos a marcar la alternativa A.
Bien, jóvenes, ahora vamos a desarrollar el problema número 4, que dice: si la suma de los 9 términos de una sucesión aritmética es igual a 90, indica la suma del término del lugar 2 más el término del lugar 7, si la razón es igual a 2. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es lo siguiente. Ese problema, ¿a qué se refiere? Se refiere a una sucesión aritmética. Entonces, lo que tú tienes que hacer es analizar párrafo por párrafo. En este caso, ¿qué vas a hacer? Primero dice: la suma de los 9 términos de una sucesión aritmética es igual a 90. O sea, ¿cómo sería? Sería así: t sub 1 más t sub 2 más t sub 3 más t sub 4 más t sub 5 más t sub 6 más t sub 7 más t sub 8 más t sub 9. Dice que la suma de los 9 términos de una sucesión aritmética es igual a ¿cuánto? A 90. Y esto para nosotros sería el primer dato. Ya, profesor. Entonces vamos a llamarlo dato número 1. Ahora, ¿qué más dice? Que hay que indicar la suma del término del lugar 2 más el término del lugar 7 si la razón es igual a 2. Entonces bien claro te está diciendo como otro dato que la razón es igual a 2. ¿Qué te pide la pregunta? Te pide en este caso calcular el término del lugar 2. ¿El término del lugar 2 quién es? El segundo término. O sea, ¿qué cosa te está pidiendo? Te está pidiendo el término del lugar 2 más ¿quién? Más el término del lugar 7. Pero el término del lugar 7 se refiere al séptimo término. O sea, te pide t sub 2 más t sub 7. No sabemos cuánto es lo que vale. Entonces, en base a lo que tenemos, vamos a poder hallar la suma del término 2 con el término 7. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Para eso resolvemos la primera parte. Allá, profesor, la primera parte, ¿cómo sería? Para eso empleamos la propiedad. T sub 1 más T sub 2, ¿a qué vendría a ser igual? A T sub 1 más la razón. T sub 3 es T sub 1 más 2 veces la razón. T sub 4, ¿a qué es igual? A T sub 1 más 3 veces la razón. T sub 5, T sub 1 más 4 veces la razón. T sub 6, T sub 1 más 5 veces la razón. T sub 7, T sub 1 más 6 veces la razón. T sub 8, T sub 1 más 7 veces la razón. T sub 9, T sub 1 más 8 veces la razón. Y todo eso de ahí lo igualamos a ¿cuánto? A 90. Ten presente que el segundo dato dice lo siguiente. La razón, profesor, dice que vale 2. Y ese dato es muy importante para ti. Entonces, ¿cómo quedaría? Para eso vamos a sumar utilizando términos semejantes. T sub 1 más 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 T sub 1 es equivalente a decir 9 veces T sub 1. Ahora sumamos la razón. R más 2R más 3R más 4R más 5R más 6R más 7R más 8R, ¿a cuánto va a ser igual? Lo sumamos con cuidado. R más 2R, 3R, más 3R, 6R, más 4R, 10R, más 5R, 15R, más 6R, 21R, más 7R, 28R, más 8R, sería 36R. Entonces sería más 36 veces la razón es igual a 90. Por lo tanto, ya sabemos que la razón, ¿cuánto nos vale? La razón nos vale 2. Y si la razón vale 2, ¿cómo te queda? Te quedaría así. 9t sub 1 más
36 veces la razón. Pero ya sabemos que la razón por dato vale 2. Y ahora sí, ya vamos a hallar el valor de t sub 1. Quiere decir que 9t sub 1 más 72 es igual a 90. Quiere decir que ya está para hallar t sub 1. Para eso despejamos. Pasamos 72 al otro lado. Quedaría así. 9t sub 1 es igual a ¿cuánto? A 90 menos 72. Por lo tanto, 90 menos 72 es igual a ¿cuánto? A 18. Quiere decir que t sub 1 es igual a ¿cuánto? A 18 sobre 9. 18 sobre 9 es igual a 2. Y si t sub 1 vale 2 y r vale 2, ya podemos hallar lo que pide. Nos pide hallar t sub 2 más t sub 7. Entonces lo vamos a hacer acá. Nos pide t sub 2 más t sub 7. Pero ya sabemos que t sub 2 es igual por la propiedad a t sub 1 más r. O sea, quedaría t sub 1 más r. Más t sub 7, empleando la misma propiedad, equivale a decir t sub 1 más 6r. O sea, t sub 1 más 6r. Por lo tanto, ya podemos hallar t sub 2 más t sub 7. Y ello va a ser igual a ¿cuánto? Antes de reemplazar, podemos operar con términos semejantes. ¿Qué te va a quedar? T sub 1 más t sub 1 sería 2t sub 1. Más r más 6r sería 7r. Quiere decir que t sub 2 más t sub 7 va a ser igual a ¿cuánto? Para eso lo reemplazamos. Ya sabemos que t sub 1 vale 2. O sea, nos va a quedar así. 2 veces t sub 1. Pero t sub 1 ya sabemos que vale 2. Más 7 veces la razón. Y la razón también vale 2. Por lo tanto, t sub 2 más t sub 7 es igual a ¿cuánto? 2 por 2, 4. 7 por 2, 14. Y 4 más 14 es igual a ¿cuánto? A 18. ¿Qué quiere decir? Que el valor de t sub 2 o segundo término más t sub 7 o séptimo término, la suma de ambos es igual a 18. Y si sale 18, con cuidado vamos a marcar la alternativa C. Bien, jóvenes, ahora vamos a practicar el problema número 5, que dice, pregunta, ¿cuántos términos hay que tomar de la sucesión 1, 5, 9, puntos suspensivos para que la suma sea 780? En este caso, antes de practicar ese problema, lo primero que tienes que hacer es, si la sucesión que estás observando acá, por muy mínima que sea, es una sucesión aritmética. Para eso vamos a demostrarlo. Tenemos 1, tenemos 5, tenemos 9 y puntos suspensivos. Por lo tanto decimos, del 1 al 5, la sucesión aritmética supuestamente aumenta 4. Del 5 al 9 también está aumentando 4. Entonces, date cuenta que la razón es constante. ¿Qué significa? Que la sucesión que estamos practicando es una sucesión aritmética. Y si la sucesión es aritmética, ten presente que te está faltando el último término. El último término llamado t sub n. Por lo tanto, ¿qué me dice? Para que la suma sea 780. ¿Qué significa? Que la suma de todos los términos, incluyendo t sub n, tiene que darte igual a 780. Entonces lo que vamos a hacer es emplear la segunda propiedad sobre sucesiones aritméticas. ¿Qué decía la segunda propiedad? Decía así, S sub n, suma total, es igual a 780. Como la suma total es igual a 780, ¿de qué manera se practicaba? Mediante la segunda propiedad, la suma total. Decíamos,
suma total es igual a t sub 1 más t sub n, todo ello multiplicado por n sobre 2. Y ello es igual a 780. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ten presente que tú quieres hallar la cantidad de términos que tiene esta sucesión. Entonces, si queremos hallar la cantidad de términos que tiene la sucesión, lo que tú tienes que hacer es hallar la n. Para hallar la n, tienes que saber cuánto vale t sub 1 y el t sub n. Para eso, ¿qué hacemos? Antes de hallar la n, podemos pasar el número 2 al otro miembro. Entonces, ¿cómo te va a quedar? Te va a quedar de la siguiente manera. Te quedaría t sub 1 más t sub n multiplicado por n es igual a ¿cuánto? A 780 por 2. ¿Cuánto sale? 780 por 2 va a ser igual a ¿cuánto? A 1560. Por lo tanto, ya sabemos que t sub 1 ¿cuánto nos vale? T sub 1 ¿cuánto vale? Si miramos la sucesión original, el t sub 1 vale 1. O sea, nos quedaría 1 más el t sub n, que no sabemos cuánto vale, por n es igual a 1560. Entonces, lo único que nos falta para llegar a la n es cuánto vale t sub n. ¿De dónde sacamos el t sub n? Lo sacamos de la sucesión aritmética. Decimos así: t sub n es igual, recordando la propiedad, la primera propiedad es igual a t sub 1 más n menos 1 multiplicado por la razón. Por lo tanto, t sub n va a ser igual a ¿quién? Para eso lo practicamos y decimos así: t sub 1 vale 1 más n menos 1 multiplicado por la razón. Pero como la razón es constante, ya sabemos que la razón vale 4. Y así de esa manera nos queda. Por lo tanto, decimos así: t sub n es igual a 1 más propiedad distributiva. 4 por n te da 4n. 4 por menos 1 nos da menos 4. ¿Qué significa? De que el valor de t sub n, ¿a qué vendría a ser igual? Para eso vamos a reducir términos semejantes. Nos va a quedar 4n. 1 menos 4 nos daría menos 3. Por lo tanto, el valor de t sub n es equivalente a decir 4n menos 3. Entonces lo vamos a reemplazar. T sub n es igual a 4n menos 3. Y así de esta manera te queda 4n menos 3. Por lo tanto, internamente podemos practicar un poquito más. ¿Qué nos quedaría? 4n más 1 menos 3 nos daría menos 2. Por n es igual a 1560. Por lo tanto, antes de hallar la n, porque esto es lo que queremos hallar, ¿qué vamos a hacer? Profesor, nos estamos dando cuenta que uno de los factores se puede dividir entre 2. Por lo tanto, tú lo puedes dividir todo entre 2. Si dividimos todo entre 2, ¿qué te va a quedar? Te quedaría así: 2n menos 1 por n es igual a, si dividimos entre 2 el segundo miembro, nos va a quedar igual a 780. ¿Qué queremos hallar? Queremos hallar la cantidad de términos que tiene la sucesión. O sea, necesariamente queremos hallar el valor de n. ¿Cómo sacamos la n? Para eso ten presente que tienes que descomponer 780 en dos factores, de tal manera que uno sea el n y el otro sea el doble de n menos 1. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría así: 2n menos 1 por n es igual a 780. Para eso vas a descomponer aparte a 780. ¿Cómo sería? Vamos a descomponerlo. En ese lado vamos a descomponer cuidadosamente al número 780. ¿Y cómo quedaría? Te va a quedar así: 780, como termina en 0, tiene décima. Y la décima equivale a decir 2 por 5. O sea, te quedaría 78. Mitad sería 39. ¿Algo más? Sí, profesor.
39 tiene tercia. Tercia sería 13. Y la treceava sería 1. Entonces, ¿cuáles son los factores? Ten presente que debe tener esta forma. ¿Cuáles serían los factores de tal manera que multiplicado te dé 780? Y uno de ellos sea n y el otro sea 2 por n menos 1. ¿Cómo sería? Profesor, podría ser 20 por 39. Para eso colocamos así. Si la n vale 20, ahí está. 2 por n menos 1, ¿cuánto valdría? Ah, profesor, si la n vale 20, 2 por n menos 1 valdría ¿cuánto? 2 por 20 sería 40. Menos 1 nos daría 39. Quiere decir que 20 por 39, que tenemos como otro factor, sería justamente para poder hallar la n. En este caso lo hemos demostrado. Y nuevamente lo hacemos. 20 por 39 es igual a 780. Si n vale 20, 2 por n menos 1 nos vale 39. Por lo tanto, el valor de n es igual a ¿cuánto? Para eso ya lo hemos practicado. El valor de n en cualquiera de los dos factores, la n es igual a 20. Y si la n vale 20, bien claro dice la pregunta, ¿cuántos términos hay que tomar de esta sucesión para que la suma sea 780? En total, para que la suma sea 780, hay que tomar 20 términos. Por lo tanto, vamos a marcar con cuidado la alternativa A. Bien, jóvenes, vamos a continuar ahora con el problema número 6, que dice: si el quinto y noveno término de una progresión aritmética son 17 y 33 respectivamente, determina el valor del décimo término. Entonces, antes de practicar ese tipo de problemas, ten presente que representa una progresión aritmética. La palabra progresión aritmética o sucesión aritmética es equivalente. Por lo tanto, analizando la primera parte, dice: el quinto y noveno término de una progresión aritmética son 17 y 33. Entonces, vamos a colocar diciendo que el quinto término es igual a 17, de acuerdo al orden. Así, de esa manera tienes que hacerlo. Luego tenemos que el noveno término o término 9 es igual a 33. Entonces vamos a colocar diciendo que el noveno término llamado T9 es igual a 33. ¿Qué nos pide determinar con respecto a esa progresión aritmética? Nos pide determinar el valor del décimo término. O sea, el décimo término que nos piden buscar está representado por T10. Décimo término. Por ahora no sabemos cuánto vale. Pero ¿quién te va a ayudar a buscar el décimo término? Te va a ayudar el quinto y el noveno término. Para eso vamos a emplear cuidadosamente la propiedad. Si tenemos T5, esto equivale a decir T1 más 4 veces la razón. Y ello es igual a 17. Si tenemos T9 igual a 33, ello será igual a T1 más 8 veces la razón es igual a 33. ¿Y qué se ha formado? Ah, profesor, se ha formado un sistema de ecuaciones. Muy bien. Entonces, si se ha formado un sistema de ecuaciones, vamos a llamarlo ecuación 1 y a la que sigue ecuación número 2. Entonces, si formamos este tipo de ecuaciones, tú puedes hallar la razón o puedes hallar T1, que es muy necesario para hallar el décimo término. ¿Por qué? Porque sabes bien que el décimo término equivale a T1 más 9 veces la razón. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar el T1 y la razón? En este caso lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a restar la ecuación 2
con respecto a la ecuación número 1. Entonces, si restamos la ecuación 2 menos la ecuación 1, algo va a desaparecer. ¿Cómo hacemos? Así nos queda. T sub 1 menos T sub 1 se cancela. Ahí está. 8 veces la razón menos 4 veces la razón, así nos quedaría. 8 veces la razón menos 4 veces la razón es igual. Si estamos restando el segundo miembro menos el primero, ¿cómo nos quedaría? 33 menos 17. 33 menos 17. Por lo tanto, 4 veces la razón es igual a ¿cuánto? 33 menos 17 nos da 16. Por lo tanto, la razón va a ser igual a 4. ¿Por qué? Porque 16 sobre 4 nos da 4. Y si la razón vale 4, ya podemos sacar también el valor de T sub 1. Sabemos que T sub 1 más 4 veces la razón es igual a 17. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es reemplazarlo. Quedaría T sub 1 más 4 veces la razón. Pero la razón vale 4. 4 por 4 es igual a 17. Por lo tanto, quedaría así. T sub 1 más 16 es igual a 17. ¿Cuánto vale en este caso el valor de T sub 1? T sub 1 valdría ¿cuánto? Allá, profesor, despejamos. T sub 1 es igual a ¿cuánto? A 17 menos 16. 17 menos 16, ¿qué pasa? Sería 1. Quiere decir que T sub 1 vale 1 y la razón vale 4. Entonces, más que suficiente para que tú puedas hallar el décimo término, llamado T sub 10. Entonces, si nos pide determinar el décimo término, ya sabemos que el décimo término es igual a ¿quién? Ya, profesor. El décimo término es igual a T sub 1 más 9 veces la razón. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es reemplazarlo. Te va a quedar así. T sub 10 es igual a T sub 1, que vale 1, más 9 veces la razón. Pero la razón ya sabemos que vale 4. Por lo tanto, ¿cuánto valdría el décimo término? Para eso lo vamos a practicar. El décimo término es igual a ¿quién? A una operación combinada. Primero multiplicas y luego sumas. Sería 9 por 4, 36. Más 1 sería 37. Por lo tanto, en el problema, el décimo término de esta sucesión es igual a ¿cuánto? A 37. Y si sale 37, vamos a marcar con cuidado la alternativa C. Bien, continuando con los problemas, ahora vamos a desarrollar el problema número 7, que dice: la suma de 6 números impares consecutivos es igual a 120. Nos pide encontrar el primer término. Entonces, hay un pequeño detalle que ya tú conoces. Dice, la suma de 6 números impares consecutivos es igual a 120. Entonces ya conocemos la suma. Dice que la suma de los 6 números impares consecutivos es igual a 120. Como la suma de los 6 números impares consecutivos es igual a 120, ya sabes cómo emplear la propiedad para la suma. ¿Qué decía para la suma? La suma decía T sub 1 más T sub n, pero n vale 6. Por n, que vale 6, ya que se representa la cantidad de términos de esa suma sobre 2. Y ello va a ser igual a 120. Ahora, hay otro detalle. Ten presente que tú no sabes cuánto vale el sexto término. Para eso lo relacionamos. El T sub 6, recordando, es igual a T sub 1 más 5 veces la razón. Por lo tanto, T sub 6 es igual a T sub 1 más 5 veces la razón. Como son 6 números impares consecutivos, la razón siempre
siempre de esos números impares consecutivos, siempre ¿cuánto vale? Ah, profesor, siempre vale 2. ¿Por qué? Supongamos que tengamos cualquier número impar, que sea, por ejemplo, el 37. El otro número impar consecutivo sería 39. El que sigue sería 41. Entonces, lo que queremos verificar es que la razón siempre va a ser 2. De 37 a 39 su razón es 2. De 39 a 41 también. Por lo tanto, siempre en números impares consecutivos la razón vale 2. Y si vale 2, justamente le estamos colocando en el término 6. Por lo tanto, ¿a qué vendría a ser igual el término 6? El término 6 será igual a t sub 1 más 5 veces la razón. Pero como la razón vale 2, t sub 6 va a ser igual a t sub 1 más ¿cuánto? 5 por 2 te da 10. Por lo tanto, ya sabemos cuánto vale el t sub 6. Quedaría t sub 1 más t sub 6, pero t sub 6 vale t sub 1 más 10. Por 6 sobre 2 es igual a 120. Por lo tanto, ya vamos a encontrar el primer término. ¿Por qué? Porque todo está en función a t sub 1. Y t sub 1 te representa el primer término. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer ahí? Allá, profesor, voy a simplificar. Mitad 1, mitad 3. ¿Qué te estaría quedando? Te estaría quedando así. T sub 1 más T sub 1 sería 2 T sub 1 más 10. Cerramos paréntesis. Multiplicado por 3 es igual a 120. Por lo tanto, ya está para hallar T sub 1. ¿Qué hacemos en este caso el 3 con el 120? Ah, profesor, también se puede simplificar. Vamos a sacarle tercia. 1 tercia de 120 sería 40. Por lo tanto, 2t sub 1 más 10 es igual a 40. Y ya vamos a encontrar el t sub 1 o primer término. ¿Cómo sería? Para eso seguimos operando. ¿Cómo quedaría? Quedaría así. 2t sub 1 es igual. 40 menos 10, ¿cuánto nos sale? 40 menos 10 nos sale 30. Por lo tanto, el valor de t sub 1 o primer término será igual a ¿cuánto? Sería 30 sobre 2. Y 30 sobre 2 te sale ¿cuánto? Te sale 15. Y si sale 15, ya hemos encontrado lo que pide. En este caso te pedía el primer término. Dice, encontrar el primer término. El primer término de estos números impares consecutivos es igual a 15. Y si sale 15, vas a marcar la alternativa B. Mis jóvenes, ahora vamos a desarrollar el problema número 8, que dice: si la suma de los términos de una sucesión aritmética de 7 términos es igual a 77, nos pide calcular el valor del cuarto término. Entonces, lo que tú tienes que hacer ahí es plantear adecuadamente tu problema. ¿Por qué? Porque ya sabes que el problema se refiere a una sucesión aritmética. Entonces, ¿cómo sería? Dice, la suma de los términos de una sucesión aritmética de 7 términos es igual a 77. ¿Qué significa? Que la suma de los 7 términos de una sucesión aritmética es igual a 77. Eso es lo que te quiere indicar el problema. Ahora, si la suma de los 7 términos de una sucesión aritmética es igual a 77, te pide que calcules el valor del cuarto término. En este caso, no sabemos cuánto es lo que vale el cuarto término. Pero ten presente algo, que el cuarto término, ¿a qué vendría a ser igual? De acuerdo a la propiedad, es igual a t sub 1 más 3 veces la razón. Por lo tanto, si la suma de los 7 términos es igual a 77,
¿Cómo hacemos para sacar la suma? Ah, profesor, sería así, recordando la segunda propiedad. T sub 1 más T sub n, pero n vale 7. Multiplicado por n, pero n vale 7, ya que es la suma de los 7. Por 7 sobre 2 es igual a 77. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahí es dejar T sub 1 más T sub 7. En este caso, ¿cómo quedaría? Quedaría así. T sub 1 más T sub 7 es igual a ¿cuánto? Para eso, ¿qué hacemos? Rápidamente. Ah, ya, profesor, lo que vamos a hacer aquí es emplear un poco de razones. Séptima es 1, séptima es 11. Ahora, el 2 que está dividiendo puede pasar a multiplicar. Por lo tanto, T sub 1 más T sub 7 es igual a ¿cuánto? Lo único que está quedando es 2 por 11. Y 2 por 11 es igual a ¿cuánto? A 22. Ahora, una vez que lo has practicado de esa manera, te queda de que T sub 1 más T sub 7 es igual a 22. Entonces seguimos practicando. T sub 1 más el T sub 7, recordando la propiedad, es T sub 1 más 6 veces la razón. Y ello es igual a 22. Por lo tanto, podemos seguir operando un poquito. ¿Cómo quedaría? Quedaría así. 2T sub 1 más 6 veces la razón es igual a 22. Por lo tanto, antes de seguir practicando, date cuenta de que todos ellos son múltiplos de 2. Entonces podemos simplificarlo. Para eso todo se puede dividir entre 2. ¿Y cómo te va a quedar? Te quedaría así. T sub 1 más 3 veces la razón es igual a 11. Y de esa manera tú lo puedes dejar. ¿Por qué? Porque T sub 1 más 3 veces la razón es igual a 11. ¿Te va a ayudar o no te va a ayudar? Sí te va a ayudar. ¿Por qué? Porque si te pide hallar el cuarto término, ten presente que el cuarto término, de acuerdo al dato, es T sub 1 más 3 veces la razón. Por lo tanto, el cuarto término va a ser igual a ¿cuánto? Por bloque. T sub 1 más 3 veces la razón, ya lo tenemos. Sí, profesor. T sub 1 más 3 veces la razón es igual a 11. Por lo tanto, todo ese bloque de acá nos vale 11. ¿Qué quiere decir? Que el cuarto término de esta sucesión aritmética es igual a ¿cuánto? Es igual a 11. Por lo tanto, vamos a marcar la alternativa D. Bien, jóvenes, finalmente vamos a resolver el problema número 9, que dice: determina el tercer número negativo de la siguiente sucesión: 121, 116, 111, 106 y puntos suspensivos. Como tú puedes apreciar, si te pide el tercer número negativo es porque la sucesión se está dando en forma descendente. Claro, tiene 121, luego 116, luego 111, luego 106 y la sucesión va a ir bajando hasta encontrar números negativos. ¿Qué cosa te pide con respecto a esos números negativos? Te pide el tercer número negativo. Entonces, lo que primero que vas a hacer es demostrar si esta sucesión que se da en forma descendente es una sucesión aritmética. Para eso lo colocamos así: 121, 116, 111, 106 y puntos suspensivos. Entonces, del 121 al 116 la sucesión ha disminuido 5. Del 116 al 111 también disminuye 5. Del 111 al 106 también está disminuyendo 5. Por lo tanto, como la razón es constante, ya estamos ante una sucesión
aritmética. Y si la sucesión es aritmética, ¿qué nos está faltando? Profesor, nos está faltando el t sub n. O sea, nos está faltando el último término. ¿Qué quiere decir? Que si tú hallas el último término, este será ¿qué cosa? El tercer número negativo. Entonces, ¿cómo hacemos? Para eso, lo primero que tenemos que hallar es el t sub n. O sea, el último término o término general. Acuérdate que la propiedad que decía t sub 1 más n menos 1 por la razón. Por lo tanto, reemplazando, ¿cómo nos queda? T sub n es igual a T sub 1 que vale ¿cuánto? Profesor, T sub 1 vale 121. Correcto. Más n menos 1 por la razón. Como la razón es constante, ¿cuánto te vale? Nos vale 5. 5 negativo. Por lo tanto, T sub n es igual a ¿cuánto? A 121, empleando la propiedad distributiva. ¿Qué nos sale aquí? Profesor, voy a multiplicar primero. Menos 5 por menos 1 te da más 5. Y menos 5 por n te da menos 5n. Por lo tanto, ya vamos a encontrar el t sub n. Por lo tanto, t sub n aquí vendría a ser igual, operando. 121 más 5 sería 126. Menos 5n. Por lo tanto, ya sabemos que el término enésimo o último término es igual a 126 menos 5n. Como ya lo sabemos, ten presente que lo que vas a hallar es el tercer número negativo. Por lo tanto, si vas a hallar el tercer número negativo llamado t sub n, es porque ese número va a ser siempre menor que 0. ¿Por qué? Porque toda cantidad menor que 0 siempre será negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar t sub n, ¿a qué vendría a ser igual? A 126 menos 5n. 126 menos 5n. Y ya sabemos que por ser cantidad negativa, tiene que ser menor que 0. ¿Y qué se ha formado? Se ha formado una pequeña inecuación. ¿Qué vamos a hacer? Para eso recordamos las inecuaciones. Dejamos la variable negativa 5n y ese va a ser menor que ¿cuánto? Que 0 menos 126. 0 menos 126 te da menos 126. Por lo tanto, como la variable es negativa en la inecuación, lo que tienes que hacer tú es multiplicarlo miembro a miembro por menos 1. ¿Para qué? Para que la inecuación se haga positiva. O sea, ¿cómo quedaría? Menos 1 por menos 5n te da 5n. Cambiamos la desigualdad. Menos 1 por menos 126 te da 126. Quiere decir que n va a ser mayor que ¿cuánto? Que 126 sobre 5. Para eso dividimos aparte 126 sobre 5. Aproximamos. Profesor, ¿a cuánto? Profesor, acá lo que tenemos que hacer es lo siguiente. A 25. 25 por 5, 125. Como si fuera la tabla del 25. Sobra 1. Entonces, agrego 0 y la coma decimal. 10 entre 5 nos daría 2. Por lo tanto, n va a ser mayor que 25,2. Entonces, nosotros lo que queremos son los valores enteros. Ese valor entero tiene que ser mayor que 25,2. O sea, los valores que toma n, al ser mayor que 25,2, quiere decir que la n, ¿qué valor tendría que tomar? Profesor, el primer valor entero, 26. Otro valor entero mayor que 25,2, 27. 28. 29. Y así va avanzando. Pero a nosotros, ¿qué nos pide? Nos pide el tercer número negativo. Entonces, si te pide el tercer número negativo, la n te va a ayudar. Quiere decir que con 26 vas a hallar el primer número negativo. Con 27 vas a hallar el segundo número negativo. Te pide el tercer número negativo. Quiere decir que la n lo vas a hallar cuando la n vale 28. Por lo tanto, aquí vas a hallar el tercer número negativo.
Por lo tanto, lo que vamos a hacer es reemplazar en el término general o término enésimo, lo vamos a reemplazar para hallar el tercer número negativo. Y te queda así: 126 menos 5n. Pero n ya sabes lo que te representa. N en ese caso vale ¿cuánto? 28. Y si la n vale 28, vas a hallar el tercer número negativo. O sea, sería 5 por 28. Por lo tanto, el t sub n va a ser igual a 126 menos 5 por 28 nos sale 140. Por lo tanto, el tercer término negativo va a ser igual a ¿cuánto? A 126 menos 140. ¿Cuánto es 126 menos 140? Signo diferente se resta, le colocamos 14 y colocamos el signo de la cantidad mayor. Entre estas dos cantidades, el mayor es 140. ¿Qué signo lleva? Signo negativo. Quiere decir que el tercer número negativo de toda la sucesión aritmética nos representa el número menos 14. Por lo tanto, vamos a marcar la alternativa D. Y con eso hemos terminado el tema de sucesiones aritméticas.